Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos los que estáis en Europa, en España y buenas tardes, me refería a todos los que estáis en Europa, en España y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica, que tenemos de las dos orillas del Atlántico. Bienvenidos a este primer webinar que hacemos en conjunto junto con Reditel. Vamos a hacer una serie de ellos. Reditel es una empresa especializada en telecomunicaciones con sede en el País Vasco, en Erandio concretamente, en Vizcaya, pero digamos que trabaja en toda España y también en Latinoamérica. Bueno, yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré un poco coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, un par de apuntes logísticos. Tendremos una presentación pues, de una media hora, 45 minutos, y posteriormente iremos a una mesa de preguntas en la que, bueno, esperamos que participéis. Podréis participar directamente vía micrófono. El webinar se está grabando, que siempre lo preguntáis, y recibiréis todos, pues mañana, 24 horas después, recibís la grabación íntegra. Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hablar de redes SDN, de las redes definidas por software. Bueno, y para eso tenemos a Ander. ¿Qué tal, Ander? Que te estamos viendo desde aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno, yo estoy bien. Ander Álvarez, ya sabéis, es ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en Reditel y ahora, pues, como os he dicho, está en Erandio, ahí en Vizcaya, en el polígono industrial Ribera Axpe. Y bueno, desde allí nos va a hablar un poquito de esto que es un tema que tiene bastante importancia, más de la Ujú. que parece muchas veces, ¿verdad, Ander? Porque, entre otras cosas, es una de las bases del 5G, ¿eh? O sea que, bueno, yo creo que hay que prestarle Correcto. atención. Bueno, Ander, pues estamos viendo tu presentación, así ¿Vale? que nada, todo tuyo y te veo en la rueda de preguntas. Vale, de acuerdo, Dani. Bueno, muchas gracias a los que me estáis viendo y bienvenidos a este primer webinar de la empresa Reitel. Un webinar donde vamos a seguir este índice que veis a continuación. Empezaremos con una breve introducción sobre la situación actual acerca de la digitalización. Después vamos a ver qué problemas o necesidades hemos encontrado que existen en las redes actuales y cómo las redes SDN tratan de solventarlos. Y por último os introduciré Ituxatel, que es una herramienta que hemos desarrollado en Reditel y que viene a resolver la falta de flexibilidad de los modelos de redes que nos encontramos hoy en día. Bien, actualmente, un segundo, actualmente vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. Cada vez hay más ordenadores, más dispositivos, más móviles, más tablets, en definitiva, más dispositivos. Estos dispositivos a veces serán autónomos, digamos que tendrá todo lo que necesita el dispositivo de por sí para poder operar, pero la gran mayoría de veces necesitarán comunicarse con otros dispositivos para cumplir su labor. Entonces, en un mundo así, en un mundo cada vez más tecnológico y cada vez más conectado, la digitalización, la robotización y la incorporación de nuevas tecnologías en la industria hace de todo ello una ventaja competitiva. Si estás en este webinar es porque eres inteligente y te has dado cuenta de hacia dónde evoluciona el mundo y quieres prepararte para lo que se viene encima. Se nos viene una ola que es la digitalización de las redes. Si se analizan anteriores olas de digitalización que han golpeado las costas del mercado, vemos que no han sido olas pequeñas de estas que te mojan un poco los pies para refrescarte los pies. No, son olas fuertes, con altura y que vienen para golpear las costas y cambiar las cosas como las conocemos. Por poner ejemplos de digitalización, ¿quién conoce empresas que sigan llevando las cuentas a mano en lugar de con hojas de cálculo o con un software específico para ello? ¿Quién conoce empresas que no tengan correo electrónico, por ejemplo? Estos son ejemplos de digitalización que en su día llegaron a las empresas y que, para bien o para mal, normalmente para bien, ¿no? Pues han cambiado la forma en la que se operan las cosas. Entonces, tampoco quiero que me malinterpretéis si vengáis aquí, no, es que se acerca un tsunami, no sé qué, no. Yo os voy a enseñar, soy como un entrenador de surf, que os va a enseñar a cómo domar esta ola, qué problemas viene con esta ola, cómo se solucionan y os voy a ofrecer una tabla de surf para que podáis tomarla con total seguridad. Bien, ¿por qué? Vamos a ver ahora por qué conviene, por qué nos interesa aplicar la digitalización en redes de comunicaciones. En qué situación estamos actualmente, qué carencias hemos detectado aquí en la empresa Retail y más o menos hacia dónde evolucionan las redes. Bien,
Pues en el mundo de las empresas nos encontramos con la siguiente pirámide. En la cúspide tendríamos el negocio, que vendría a ser el objetivo de la empresa, el qué. Este qué se sustenta con los procesos y la organización que llevamos a cabo para poder para poder lograr ese objetivo. Después, estos procesos y esta organización se apoyan en sistemas que nos ayudan a que estos procesos y estas organizaciones salgan adelante y nos ayuden, nos faciliten la manera en que los realizamos. Y debajo de todo esto, como base principal y a menudo olvidada, tenemos la infraestructura y la tecnología base que se tiene. Y cada vez más a menudo nos encontramos con que el negocio es la IT. En la empresa hoy en día, en muchísimos sectores, la IT es el soporte del negocio, no otra cosa. Es el dato, es la información, es toda la infraestructura que me ayuda a manejar todo esto. Y lógicamente, si no se realiza una correcta gestión, ni se le presta suficiente atención, ni se le da la importancia que se merece, el negocio se viene abajo. Pero el problema que realmente nos encontramos hoy en día es que los negocios, la cúspide, cada vez son más dinámicos. Vemos que cada vez más están surgiendo nuevos modelos de negocio, que vendrían a ser los modelos digitales, los cuales le están demandando a la base cierto dinamismo y la base no se lo está ofreciendo, ya que las redes de hoy en día son bastante estáticas y rígidas. Y es que, ¿qué nos encontramos con las redes actuales? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos con que las comunicaciones cada vez abarcan más cosas. Es lógico, ¿no? Cada vez hay más dispositivos, hay más equipos, hay más datos, hay más servidores. Y entonces nos encontramos con que hay muchos sistemas mucho más diversos, mucho más heterogéneos de lo que eran hace unos años. Y hemos llegado a un entorno de gran complejidad. Digamos que la conectividad es súper sencilla. El Wi-Fi, un gran ejemplo de ello. Tú llegas al Wi-Fi, te conectas, ¡pum! Y ya está. Pero bueno, por detrás hay que habilitar una serie de servicios que son lo que hacen posible todo esto. Es como que de cara al usuario se han hecho las cosas muy fáciles, pero luego mantener, gestionar y operar todo eso de una manera adecuada implica gran complejidad. Insisto, hay muchos sistemas por ahí detrás, muy diversos, muy heterogéneos, realmente muchos protocolos involucrados detrás de esto. Un protocolo no es más que las reglas que tienen que seguir dos dispositivos para poder comunicarse entre sí. Pues que si este está transmitiendo, este no transmita para interrumpirle. O me tienes que transmitir a esta velocidad para yo entenderte, por ejemplo. Son las reglas que tienen que seguir para poder comunicarse. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues vemos que existen problemas para su falta de adaptación a esta ola de digitalización de la que hablábamos. Y no solo eso, sino que también falta de adaptación a las necesidades actuales. Quiero decir, y por poner ejemplos, una red de una organización grande, ante una evolución de un servicio que depende de la red, existe una carencia para ver qué está conectado a quién. Es decir, yo tengo un switch y este switch, ¿qué uso le estoy dando? ¿Qué tenemos conectado ahí? Claro, yo puedo ver la MAC y la IP que tengo ahí conectado, pero que esa MAC y esa IP, ¿qué me está diciendo? ¿A qué servicio pertenece? ¿Qué usuario está haciendo uso de él? ¿Cómo de crítico es ese switch para que siga funcionando ese servicio? A eso me refiero. Tenemos una visión limitada de la red y el poder lograr ampliar la visión es fundamental a la hora de descubrir errores. Si tú tienes claro no solo cómo está montada la topología de red, sino cómo está montada en base a qué usuarios reciben qué servicios y qué dispositivos se los están facilitando, es mucho más sencillo poder identificar las causas cuando surja un problema. Por otro lado, nos encontramos con una dependencia del usuario experto. Para acciones sencillas como crear una VLAN y asignarse al usuario, tenemos que primero hacer la solicitud al administrador de redes. Y en organizaciones grandes, por ejemplo, estas tareas de gestión normalmente se subcontratan. Entonces hay que pasar por el circuito de que el usuario le pide al administrador de red, oye, necesito que me cambies de VLAN. El administrador de red lo solicita a la organización del visto bueno, se llama al técnico que lo va a realizar. El técnico llega, evalúa ese cambio y finalmente lo realiza. Esto, para procesos importantes, pues sí tiene sentido, pero para procesos del día a día, pues no tiene nada de sentido. Y por último, ¿qué otro problema vemos? Pues vemos que existe una falta, primero, de trazabilidad y segundo, de control. Queriendo decir, por ejemplo, que se realiza una configuración que provoca un error y no somos capaces de detectarla. No somos capaces de volver atrás. Tú los switches ahora, te metes como usuario administrador, realizas la configuración y ya está. Y si la lías, no tienes, o te has hecho un backup antes de la configuración que tenías antes, o no hay forma de volver atrás.
Todas estas carencias son objeto de digitalización y robotización. Vamos a ver más ejemplos que he sufrido yo como administrador de redes. Por ejemplo, en un cliente se detecta una caída intermitente de la red y el proceso que se llevó a cabo fue el siguiente. Primero, se detecta tarde, se detecta cuando la red ya ha sufrido la caída y para cuando nos dan el aviso de incidencia, la fabricación ya se había parado. Decenas de miles de euros al chasco. Después, se entra en la red y detectamos que el root STP está bailando entre dos switches, ambos con prioridad 0, de modo que el root se iba pasando de uno al otro y cada vez que se cambiaba había un cambio de topología, lo que hacía la red inestable. Nos conectamos al switch para detectar en qué puerto está esa MAC del equipo que está dando problemas y una vez que la hemos detectado, pues se apaga el puerto para que no cause más problemas. Esto se hace 2 horas más tarde del aviso, el cual había llegado 1 hora tarde. Conclusión, la fabricación de ese cliente estuvo detenida durante 3 horas. Un desastre. Otro ejemplo, ya hemos visto que para resolver tareas simples como cambiar la funcionalidad de un puerto, por ejemplo, pasarlo de datos a voz IP, pues ya hemos visto en organizaciones grandes hay que seguir un circuito el cual es un fiasco, se pierde mucho tiempo entre medias. Más ejemplos de incidencias. Por ejemplo, en una empresa grande se realiza un cambio, el mantenimiento te lo está llevando una empresa, ¿vale? Y se realiza un cambio y se contrata a otra empresa. Entonces, cuando hay estos cambios, lo que hay que hacer es cambiar la contraseña de administración de los dispositivos. Si la red no es muy grande, vale, pero cuando tenemos una red de 2000 equipos, pues hay que ir uno por uno cambiando la contraseña cada uno. Y esto generalmente pues no se suele hacer. Suena mal, pero no se suele hacer y es un fallo de seguridad terrible. Bien, la respuesta de la tecnología a los problemas de las redes que he comentado, sobre todo al adaptarse a los cambios, es lo que se denominan las redes SDN, que en inglés es Software Defined Network o redes definidas por software. Mira, cuando yo estaba en la carrera, las redes se pintaban así. Era una nubecita donde cogías y se pintaban cosas. ¿Qué ha pasado hoy en día? Esto. Esto es un infierno que solo el que lo ha montado sabe con exactitud lo que hay ahí dentro. Lo que hace la transferencia de conocimiento, otro infierno. Otra vez, requerimos del usuario experto. Y tampoco podemos garantizar que esa transferencia de conocimiento vaya a realizarse, porque tú montas esto y vale, en un mes, 2 meses, un año, 2 años te acuerdas. Pero después de 5 años, tú no te acuerdas del Cristo que habías montado aquí ni de coña. Hay muchos sistemas muy diversos y cada uno hace una cosa totalmente diferente. Pues crítica a los fabricantes de redes. Tenemos que ir otra vez a dibujar nubes. Tenemos que hacer las cosas más sencillas. Tenemos que intentar olvidarnos de algunas cosas y darlas por supuestas, ¿vale? Pero para eso hay que hacer mucho trabajo. Hay que hacer ese ejercicio de abstracción hacia arriba, ¿no? Tenemos que olvidarnos de que pues, para construir una ciudad tengo que encargar las losetas de la calle. Bueno, ya habrá alguien que, obviamente, de eso tenemos que encargar, ¿no? Pero no podemos estar en todos los niveles de detalle si queremos ir realmente a la innovación. Bueno, lo que tenemos que pensar en redes es en volver a un esquema donde las cosas sean un poco más sencillas, un poco más de alto nivel. El hablar más de nubes, sabiendo lógicamente lo que hay dentro, no es sencillamente divagar. Para eso, bueno, vamos a ver primero de dónde viene un poco esto de las redes SDN, ¿vale? Hace unos años, en un máster de Stanford, se planteó un ejercicio a los estudiantes que era, si tuvierais que diseñar hoy Internet, ¿cómo lo haríais? Quiero decir, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven, ¿qué cambiaríais? ¿Qué haríais de manera diferente? Una de las cosas, bueno, hubo un montón de propuestas por ahí de todo tipo, ¿no? Una de las propuestas iba en la línea de, yo haría que las redes fueran más dinámicas, más ágiles, más eficientes, mucho más rápidas a la hora de provisionarse, de reconfigurarse, de adaptarse a las necesidades puntuales de cada momento, al cambio, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, en Stanford y en Berkeley empezaron a plantearse cómo montar esto, cómo hacer pues, que las redes sean más dinámicas, más ágiles. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues la red tiene que ser algo estúpido. El switch, que es algo que está por ahí en la red, tiene que hacer lo que otra cosa le diga y que es en realidad lo que le aporta inteligencia. Esa cosa es el que va a mantener la inteligencia. ¿Y qué es esa cosa? Un controlador. Esto se ha visto con los puntos de acceso. Los puntos de acceso al principio eran autónomos, inteligentes, y luego se pasaron a arquitecturas donde había un controlador
un elemento central, un servidor básicamente, con un software que manejaba de manera coordinada todos los diferentes APs. El de casa, el que podéis tener en casa, que os da conexión a Internet, no es así. En un sitio donde tienes que desplegar una universidad, por ejemplo, 500, 1000 o 2000 puntos de acceso, ¿cómo haces para gestionar 2000 elementos? Pues tienes que hacerlo a través de un elemento central, un controlador que centralice todo el entorno y que te permita manejarlo todo de manera coordinada, ¿no? Bueno, pues eso que se hizo con la Wi-Fi hace unos años, se plantea hacer lo mismo ahora con las redes y es básicamente lo que pretende hacer las redes SDN. Entonces, para hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues consiste en separar los planos de datos y de control. El plano de datos es el que se encarga puramente de transmitir la información y el plano de control es el que le dice al plano de datos a quién tiene que transmitir la información, qué tiene que hacer con esa información. En las redes tradicionales, pues ambos planos se encuentran en los dispositivos. ¿Qué pretende hacer la red SDN? Pues mantener el plano de control en los dispositivos y pasar el plano de datos a los dispositivos y pasar el plano de control al controlador SDN, de manera que sea él quien le diga a los switches cómo tiene que rutar el tráfico. Entonces, en esto básicamente se basan las redes SDN. Sus características son pues, la separación de los planos de datos y control, que el plano de datos es programable en función de lo que diga el plano de control, la virtualización de red. Esto también se le conoce como NFV o Network Function Virtualization, que lo que pretende es virtualizar las funciones de la red. Es decir, en un mismo hardware, que ese mismo hardware pueda realizar diferentes funciones. Un router no solo realiza tareas de router, sino que además hace las tareas de servidor DNS y servidor de HCP, por ejemplo. Y además la automatización y orquestación de tráficos, haciendo la red responsive, lo que se llama, que quiere decir que la red se adapta en función de los eventos que puedan surgir. Esto es básicamente lo que define las redes SDN. Ahora yo os pregunto, ¿os acordáis de los problemas que hemos visto antes? Si tenéis mala memoria como yo, seguro que no, así que tranquilos que os he puesto la diapositiva. Bien, teníamos el problema del entorno de gran complejidad. Muchos dispositivos, muy heterogéneos, muy diversos. SDN no resuelve este problema, de hecho lo complica aún más al introducir un nuevo dispositivo como el controlador SDN. La red sigue siendo la que es con toda la complejidad que conlleva. Seguimos sin poder ofrecer esa agilidad de adaptación. La red sigue siendo estática y por lo tanto limitada. Seguimos sin tener la visión de llegar hasta el usuario, el quién está conectado a qué servicio se le garantiza a ese usuario. Otra vez, seguimos teniendo la dependencia de un usuario experto y ahora encima más, porque tiene que ser un experto en redes SDN, que habrá 4 contados. Las carencias y trazabilidad de control, pues parece que sí las resuelve, ¿no? Ahora la red se centraliza en un controlador central que nos permite tener una visión más completa de la información de red, pero en conclusión, vemos que las redes SDN no resuelven una parte de las necesidades que comentábamos. La transformación digital de las redes va por SDN. Sin embargo, de todos los problemas que hemos visto, no es la solución, no aporta esa flexibilidad que comentábamos que le demandaba el negocio a la base de la pirámide. Entonces, vemos que gran parte de estas necesidades siguen sin resolverse. Y es por todo esto que en Reitel hemos desarrollado la herramienta iTux Shuttle, la cual busca solventar estas problemáticas que siguen existiendo. iTux Shuttle es una solución SDN para la digitalización y automatización de procesos en redes que se basa en el concepto DPA. ¿Qué es DPA? Pues son las siglas de Digital Process Automation. Y lo que es un concepto que describe la automatización de los procedimientos y procesos a través de un software. Es un concepto genérico, no es que esté asociado a una tecnología o a un producto concreto, no. Y nosotros lo hemos implantado en iTux para gestionar los procesos en los cuales hay un intercambio de información entre dos dispositivos. Los puntos claves de esta tecnología son, primero, el automatizar tareas del usuario, es decir, reducir la intervención manual. Tareas repetitivas y que conllevan tiempo humano, no. Por ejemplo, por poner ejemplos, ¿vale? Tenemos una migración de un rack, hay que cambiar los switches de un rack, pues tenemos primero que obtener los contadores de esos switches, de cada uno de los switches, esperar un tiempo y volver a obtener los contadores de los puertos de los switches y compararlos para ver si ese puerto está activo o ese dispositivo no se está dando uso, no hace falta migrarlo. Esto es una tarea que se podría automatizar, de manera que se planifica al software
oye, tómame los contadores de los puertos el día 1 y el día 15, me haces la resta y me dices los que estén a cero. Y ya, pues ya sé qué puertos están en uso y qué no, así eliminamos al usuario experto, ya lo hace el software de por sí, no hace falta llamar al ingeniero, oye, vete al dispositivo, méteme los comandos necesarios para obtener los contadores. No, o sea, ahora tú como ingeniero, pues mira, dedicas tu tiempo a hacer las cosas que realmente requieren tus conocimientos y deja este tipo de tareas a Ituxatel. Otro punto es que las tareas se conviertan, perdón, otro punto es que las tareas se conviertan en procesos gestionables, queriendo decir que, por seguir el mismo ejemplo, ¿vale? Esta tarea de obtener los contadores de los switches se dividiría en procesos de obtener los contadores del switch 1, obtener los contadores de los puertos del switch 2, obtener los contadores del puerto switch 3, un proceso para cada switch. De modo que tú puedes gestionar cada uno de esos procesos, ver la trazabilidad de los procesos, obtener los resultados de cada uno de ellos, ver si se ha podido realizar, cuándo se han hecho, qué resultados hemos obtenido. Y con toda esta información nos aseguramos que los procesos se realizan correctamente y, por supuesto, al reducir la intervención manual, se mejora la seguridad y previsibilidad de los resultados. Quiero decir, cuando hay que hacer un cambio en una red a mano, generalmente es una actividad de riesgo, que tienes que tener, en el mejor de los casos, una planificación y un plan de marcha atrás por lo que pudiera ocurrir. También, además de incrementar la flexibilidad, el concepto de DPA permite planificar cambios para que se realicen de manera automática y segura en un horario que no afecte. A modo de chiste, nosotros solemos decir que Ituxatel es nuestro empleado virtual perfecto, ya que ni coge vacaciones, ni se pone enfermo, casi nunca de hecho nunca nos ha fallado. Trabaja cuando tú le digas, da igual que le mandes trabajar de noche a las 4 de la mañana, que él trabaja. Y además puede replicarse y operar desde cualquier lugar. Queriendo decir que si lo tenemos instalado en la red de un hospital y lo llevamos a la red de una universidad, va a operar de la misma manera y con la misma eficiencia. Este Ituxatel busca solucionar también la complejidad que existe en el mercado de que hay multitud de fabricantes de equipos de red para los cuales hay que introducir sus propios comandos para cada uno. Con Santel garantizamos la sencillez. Basta de consolas, basta de tener que saber todos los comandos existentes. Algo simple. Tú puedes gestionar cualquier dispositivo mediante interfaz gráfica y con botones. No tienes por qué saberte todos los comandos, ¿vale? Además, es multiplataforma, ya que se puede usar desde cualquier sistema operativo, bien sea Windows, Linux, Apple o el que sea. Y también garantizamos la heterogeneidad, queriendo decir que podemos gestionar cualquier dispositivo de red sin importar la marca que sea. Si es Cisco, HP, Huawei, no nos importa, ¿vale? Podemos gestionar lo que sea. Bien, vamos a ver ahora un poco los diferentes componentes fundamentales para explicaros cómo funciona iTUC y para ello lo hemos dividido en estos 5 grupos que veis en pantalla. Por mencionarlos un poco por encima ahora, luego entraremos en detalle, tenemos el modelado de redes y elementos, lo que vendría a ser el Project Modeling y los Digital Twins. El modelado de procesos o Process Modeling. La planificación de estos procesos, el indicar cuándo se van a realizar, en qué fechas o bajo qué situaciones, etc. La monitorización de la actividad y, por último, la explotación de la información con el objetivo de tener un inventario avanzado. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es el modelado de redes y elementos. Ituxatel ofrece al usuario unas funcionalidades que le ayudan a definir su estructura organizativa, cómo está montado, que si en departamentos, que si en proyectos, como sea, o cualquier cosa, no tiene por qué ser una organización, es totalmente flexible, puedes definir lo que al usuario le parezca conveniente. Luego también aportamos una funcionalidad para que sea el propio usuario aportamos una funcionalidad para que el usuario sea capaz de definir unos arquetipos de los diferentes elementos que componen su organización. En este caso serían los elementos que componen nuestra red. Así, rellenando los arquetipos totalmente flexible, cada uno puede definir los elementos de la red como a él le convenga. Uno puede rellenar la plantilla un switch en función de su marca, su modelo, su firmware, su tal. Y otro puede rellenar la plantilla un switch en función de su end of support, su end of life, lo que sea. Cada uno a su gusto. Así, al rellenar estas plantillas, obtenemos los Digital Twins de los elementos que componen la organización, tanto funcional como física, depende cómo lo hayáis organizado. Esto nos va a permitir
obtener diferentes visiones de una misma organización o red en este caso, donde el usuario es libre para montárselo como quiera, insisto, y tú que le ofreces las funcionalidades y él es el usuario mismo quien decide cómo hacerlo. Por ejemplo, mira, múltiples visiones. Aquí tendríamos un modelo de red que se lo podría haber montado perfectamente un administrador de redes para saber la red LAN, en qué edificios está, en qué plantas, dentro de cada planta cuántos nodos tenemos, estos nodos cuántas pilas de switches tienen y estas pilas a su vez cuántos switches tienen, por ejemplo. O también tenemos el otro modelo de red, de la misma red, insisto, esto es lo mismo, pero que está organizada en red LAN, departamentos, switches y usuarios. De manera que si yo algún día quiero monitorizar o realizar una acción sobre el departamento de finanzas, pues me voy a mi modelo de red que está organizado por departamentos y ahí me garantizo de que solo voy a tocar los elementos de red que componen ese departamento y todo lo demás no se ve afectado. Vale. El siguiente componente es el modelado de procesos con el que se aportan las funcionalidades para que el usuario sea capaz de definir los procesos o tareas para realizar acciones sobre los elementos de la red. Se basa en procesos tipo, funcionalidades que ofrecemos ya diseñadas, como por ejemplo, pues obtener la configuración de un switch o modificar la VLAN de tal puerto. De modo que ofrecemos al usuario una forma organizativa para que se monte él mismo qué procesos desea realizar. Y no solo eso, sino que tú como administrador de red igual te interesa realizar actividades que no se incluyen dentro del catálogo. Pues para ello hemos incluido la posibilidad de que tú mismo puedas incluir tus propios procesos mediante code snippets. De modo que, por poner ejemplo, ¿vale? Tienes la tarea de comprobar la actividad de todos los puertos de un switch y si no han tenido actividad durante el periodo de un mes, apagas el switch. Claro, ¿qué pasa? Pero tú sabes que en un puerto de ese switch está conectado el sensor de intrusos y no ha tenido actividad porque no te ha entrado ningún intruso y no te interesa que se apague ese puerto. Entonces tú podrías generarte tu propio código code snippet, que sería simplemente un if de que si el puerto no está en uso, pero es este puerto, no me lo apagues, cambiando así y diseñándote así tú tu propio proceso, modificando los que te damos nosotros, incluyéndolo a los que te damos nosotros más bien. Con iTook, cuando digo iTook es iTook Shuttle. Shuttle digamos que es el apellido, iTook es el nombre. Con iTook nos enfocamos en procesos donde tenemos una parte que necesita o solicita una información y otra parte que es el que la produce o la genera, ¿vale? Y creamos y gestionamos procesos para que el intercambio de datos se realice de buena manera, bajo condiciones de seguridad y que el dato que te entregan es bueno. El siguiente bloque funcional que ofrece iTook Shuttle es la planificación de procesos. Relacionado con el DPA, vamos a querer automatizar tareas y para ello ya hemos visto que con el Process Modeling creamos las tareas a realizar. Después seleccionamos los targets, las dianas, los digital twin, los elementos de red contra los que queremos realizar estas tareas y después les asignamos un plan. Pues hazlo todos los domingos a la hora de comer o hazlo todas las noches cuando no haya nadie en la oficina, por ejemplo. Es el propio usuario quien decide, quien indica primero qué hacer, segundo contra quién hacerlo y tercero cuándo hacerlo, de manera que tienes una garantía total de que tal fecha a tal hora se va a realizar esta actividad contra este dispositivo. El cuarto bloque funcional que tenemos es el de la monitorización. Y es que al ser una tarea que se realiza en automático, iTook ofrece una funcionalidad para ver el estado de las tareas, es decir, de cómo han ido los pequeños procesos que la conforman, el estado de las colas, etc. Esto no solo permite monitorizar que todo ha ido bien, sino además qué cambios ha habido, si el funcionamiento de la infraestructura sigue bien, etc. Gracias al dashboard que ofrecemos, cada usuario puede montarse su propia interfaz de monitorización, queriendo decir que ya que es el usuario que se ha montado su propio modelo de red, coño, ¿por qué no? También es el usuario quien decide qué va a monitorizar, qué quiere ver cuando está monitorizando, qué quiere ver, qué le interesa ver. Entonces, gracias al dashboard, pues permitimos eso, que cada usuario, pues con los parámetros que indique, vea lo que quiere monitorizar. Y el último bloque funcional es el de tener un inventario actualizado. Y actualizado en tiempo real, cosa que en clientes grandes es sumamente importante, pues si se tiene una buena visión actualizada, se tiene un gran valor a la hora de tomar decisiones. Esto es dar información del estado a los diferentes responsables. Por ejemplo, el de mantenimiento puede ver cuándo se van a acabar las garantías o si hay algún dispositivo que está generando muchos problemas.
El técnico de la red puede ver la topología completa de red, llegando incluso hasta el usuario que está conectado, a qué puerto y los servicios, no olvidemos. Además, también se tiene un histórico de las diferentes configuraciones que ha habido de los dispositivos, lo que se conoce como CMDB o base de datos para la gestión de configuración. De modo que si en algún momento realizas una configuración y la has liado, pues tienes los backups de las configuraciones que sí funcionaban y simplemente con volver a cargarla ya está. No es como ahora que si la lías o tienes un backup o olvídate. Entonces, cuando se habla de un producto de este estilo, no solo es importante ver qué te ofrece y qué características tiene, sino también qué puertas nos deja abiertas de cara al futuro. Estamos trabajando en evolucionarlo para convertir las redes en adaptativas, de manera que el tráfico pueda reorganizarse en función de estado de la red. Quiero decir, yo tengo dos enlaces y uno está saturado y el otro está libre. Pues se separa el tráfico en los dos enlaces y cuando se reduzca la carga de tráfico, pues ya se vuelve a la misma situación inicial, se vuelve a mandar por el mismo. Esto va muy ligado de la mano de la red SDN como tal y parece ser que el protocolo OpenFlow es el que se está instaurando como estándar en este sentido. También la posible integración con los softwares de telemetría de los fabricantes, mediante los datos que ellos nos aportan, porque seamos sinceros, nadie mejor que el fabricante te va a poder ofrecer datos del dispositivo, ¿eh? Es así. Entonces, si nosotros llegáramos a integrarnos con los datos que nos dan ellos para la monitorización, sumado a todo lo que ofrece SATL más el DPA, tendríamos una solución muy potente. Y por último, algo que se escucha hasta en la sopa ya, el incluir Machine Learning para que la red pues aprenda, sea capaz de reestructurarse sola en caso de error o lo que sea, aprenda a gestionarse por sí misma. Bien, volvemos atrás, ¿vale? Volvemos a los problemas que hemos hablado al comienzo. Teníamos un entorno de gran complejidad, el cual, mediante el modelado de los elementos de red, con los arquetipos flexibles y la compatibilidad con los diferentes fabricantes, se ha solventado. El problema de la falta de agilidad en la adaptación y la visión limitada de red, ahora con ITUC tenemos documentado tanto el inventario como el estado de red en todo momento, llegando incluso hasta el usuario final y pudiendo ver y modelar los diferentes servicios que ocurren en los diferentes elementos. Gracias a su interfaz gráfica ya no requerimos de un usuario experto que se sepa los 300 comandos de Cisco o los 200 de HP. Para realizar las tareas sencillas, cualquiera puede manejar la red, diseñársela a su conveniencia y realizar tareas o dejarlas planificadas para que se realicen automático con un solo clic. Siempre y cuando hay que tener un mínimo de conocimiento, tampoco vas a cargarte la red por una chorrada, que aún así pues tendrías la configuración antigua y la volverías a cargar y listo. Por último, el problema que se solventaba con la red SDN, pues también se solventa. Y no solo eso, sino que se tiene trazabilidad y control, además de las tareas que se llevan a cabo dentro de la red. ¿Quién las ha hecho? ¿Contra qué dispositivo? ¿Qué resultado ha obtenido? Y insisto, pues, tendría configuración anterior en caso de liarla. Entonces, para hacer un poco de repaso del webinar, hemos visto cómo los negocios cada vez son más cambiantes y cómo las redes de comunicaciones que lo sustentan, que son la base de la pirámide, siguen manteniéndose rígidas. Esto debería cambiar. Hemos visto que el enfoque de la tecnología tiende a redes SDN, que seguro que terminan por dar soluciones a los problemas. Yo no digo que no, pero la idea con la que se conciben solo soluciona una pequeña parte, no soluciona todos los problemas que hemos visto aquí en la empresa como administradores de redes. Hemos visto el producto SATL, sus diferentes características, qué componentes tienen y cómo buscan una solución a los problemas que SDN pues, a priori no soluciona. Y por último, comentar que en Reitel creemos que el futuro de las redes tiende hacia esta línea, hacia digitalizar las redes para hacerlas más flexibles ante los posibles cambios que demanda el negocio. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí mi email para posibles consultas que tengáis, que estáis en la cama dando vueltas, oh, y esta pregunta y no se la he hecho, y pasamos al turno de preguntas y dudas que os hayan quedado. Muy bien, Ander, pues muchísimas gracias por tu explicación. Y efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Podéis realizarla de dos formas. Podéis realizarlas levantando la mano y yo os abriré el micrófono
hay un iconito en el panel de control de GoToWebinar, hay un iconito que pone, bueno, es una mano levantada. Me levantáis la mano, os animamos a ello porque preferenciamos siempre las preguntas que hacéis vía micrófono directamente. Les gusta escucharos, ¿eh? Levantáis la mano y yo os abro el micro. Tranquilos porque no se ve la webcam, o sea que ya tengo una mano levantada aquí de Moisés. No se va a ver la webcam, ¿eh? Solo es el micro, ¿eh? O sea que estaros tranquilos por eso. Bueno, y también podéis plantear las preguntas por el chat. Me las escribís y yo se las trasladaré a Ander, ¿eh? Bueno, vamos a abrir el micro a Moisés. Moisés, a ver, te abro el micro, Moisés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Moisés? Hola, sí, soy Moisés de aquí de Astrabudú, Ander. Estamos Ujú. cerquita. Sí, de Mira, verdad. una preguntita quería realizar. El software o este sistema iTook, eh, para echarlo a andar, la configuración inicial, no sé, ¿podrías dar una breve explicación de qué es lo que se hace, lo que se necesita? Yo soy técnico, tampoco entiendo cómo está diseñado el pero si tú me mandas un correo, yo lo comento y claro que te explico cómo funciona, cómo se instalaría. Vale, y de todas maneras, quiero decir, es que hemos hablado has estado comentando un poco, pues eso, ¿no? Que sirve también incluso para tener bien hecho el inventario de la red, incluso desde la parte más alta hasta la parte más baja. Ujú. Lo que pasa que eso, me falta entender un poquito el programa o el sistema y que realmente cómo lo gestiona, cómo hace eso. O sea, además hablas de que es compatible con Cisco, con Ajá. diferentes fabricantes. Entonces, no sé si es que ya el sistema iTuc tiene embebido todo ese software que necesita para comunicarse con los diferentes fabricantes y Eso va es. escaneando la red donde se coloca y va viendo él poco a poco lo que hay por ahí, o en la instalación inicial hace falta un poquito también de configuración de ayudar al programa y decirle, mira, Ah, tenemos esta red no, o- lo que necesitarías para diferenciar entre si es Cisco o HP, cuando tú rellenas el Digital Twin, el arquetipo, pues al indicar que es un dispositivo Cisco, el iTuxatel ya entiende que cómo conectarse con ese Cisco. O si es HP, ya sabe él cómo gestionar un dispositivo HP. Vale, perfecto. Vale, entendido. Muy bien. Muchas gracias. Vale, Moisés, muchas gracias. Bueno, bueno, pues animaros a levantar la mano y yo os abro el micro. Bueno, y Ander, este sistema, ¿en qué tipo de redes estáis utilizándolo? ¿Un poco en todo? ¿Has hablado de universidades? ¿Has hablado de la parte de Eh, hospitales? ¿Sí? Pues está en Osakidecha Ujú, y estamos mirando para implantarlo en EGIE. Un proyecto en marcha, está el proyecto ya en marcha, ujú. ¿EGIE qué en es? la Sociedad Informática del Gobierno Vasco. O sea que se está poniendo Y en grandes redes, ¿no? sí, se está poniendo en marcha para la gestión de las redes de todos los organismos del gobierno. Ujú. Y entiendo que esa red, por ejemplo, para el tema de, por ejemplo, en la Osakidesa lo estáis haciendo así, Ujú. para el tema de gestión, digamos, de dispositivos, de múltiples dispositivos, ¿Correcto? ese es un tipo de red que puede ayudar, ¿no? A gestionar redes así tan complejas ya, por ejemplo, con Claro, claro. dispositivos médicos, ¿no? Que es lo que estáis haciendo en Osakidesa. Claro, bueno, iTuxatel como tal únicamente busca pues la gestión de dispositivos basado en redes de comunicaciones. Pero sí, Ujú, y tú que es muchísimo más grande y prácticamente podría conectar cualquier dispositivo con cualquier otro y gestionarlo, ujú, lógicamente. ujú, ujú. Ujú. Vale. Bueno, aquí me preguntan, digamos, ¿tú cuándo recomendarías el mirar un sistema como el vuestro? Es decir, cuando hay administradores de redes que están teniendo, no sé, muchos problemas en la red que, como has comentado, no se detectan a Ujú. tiempo. ¿Cuáles son un poco las pistas o las señales de que hay que mirar, de que un sistema de estos podría ayudar a un administrador de red bastante? Pues cuando hay fallos continuamente en la red
pues está claro que los administradores de redes, pues o se la están liando por un lado o no se enteran de lo que está pasando en su red. No, no es nada descabellado, ¿vale? Hay gente que se conecta a las redes de no sé dónde y la lía y luego hay problemas y no se sabe de dónde vienen los problemas. Ujú. Yo sí que recomendaría este tipo como Ituxatel, pues en redes pequeñas no, porque si es solo un switch o dos, pues al final tampoco te compensa. Pero en redes que son grandes, que tienes gran cantidad de dispositivos y joder, gestionar todo eso es difícil, pues sí que lo recomendaría, la verdad. Ujú. Sí, porque yo creo que ahora o sea, las redes, como tú has comentado en la presentación, se deben de estar complicando bastante, ¿no? Porque además están Ajá. soportando cada vez como más peticiones por parte de negocio, ¿no? Hay que recoger datos Claro, de muchos claro. más sitios, los dispositivos Ajá. son muy variados. Y luego también está un tema, por ejemplo, hablas de redes en hospitales. O sea, una red en un hospital me da a mí que es algo como muy serio, ¿no? O sea, no es lo mismo que Sí, se sí, vaya es algo muy una, crítico, una red efectivamente. en una universidad, dentro de que también es un tema problemático, pero que se vaya Ujú. a un hospital puede ser bastante más problemático, ¿no? Claro, claro. Si los hospitales, por ejemplo, es una de es algo que nos incitó a hacer estos diferentes modelos de red para tener claro, pues catalogarlo por servicios y el servicio de urgencias, que está claro que es el más urgente, el más importante, pues tenerlo bien monitorizado, bien inventariado, que los switches están funcionando correctamente siempre, que esa red nunca se vaya a caer, porque sabes, urgencias es algo que es al momento y hace falta que esté operativa. ¿Mm? Claro, vosotros tenéis esa experiencia, por así decirlo, de gestionar redes de hospitales y eso entiendo Ajá. que da un conocimiento importante sobre una red. No sé, se me ocurren pocas redes más críticas, ¿no? Que la red de un hospital. Ajá. Sí, de hecho yo creo que son las más críticas, las de hospitales. Ujú. Por ejemplo, con la experiencia que tú tienes, digamos, una vez que funciona un sistema como el vuestro, ¿no? O vuestro Ujú, sistema, no sé, pues ahí entiendo que habrá un número de incidencias, una serie de parámetros que se miden en los hospitales o en el que mide el que monitoriza las redes y se ujú. nota que hay una mejora, entiendo, ¿no? O sea que es fácil que haya Sí, mejoras sí, sí. en caída de red y todo esto, ¿no? Ujú. No puedo darte la cifra exacta porque no lo sé muy bien, pero sí que en Osakidecha están muy contentos con el producto ITUC. Ujú, ujú. Bueno, vamos a ver. A ver, aquí me preguntan si trabajáis, bueno, esto a lo mejor no es tanto para Ander, si trabajáis en Latinoamérica también. Yo no sé tú, Ander, si sabes, si yo sí que sé que estáis buscando partners por así también y tenéis Ujú. algunos clientes ya en Latinoamérica, o sea que sí. De todas formas, ahí Ujú. tenéis los datos de Ander y también os contactará la gente de Reditel, a todos aquellos que os habéis apuntado al webinar. Ujú. Eso es, no sé si se sigue viendo mi pantalla. Sí, Tenéis ahí sí, mi sí, sí. correo, cualquier cosa me escribís sin problemas. Vale, bueno, pues os damos ahí un par de, os damos alguna oportunidad para que levantéis la mano todavía. Si tenéis alguna duda, ahora que tenemos aquí a Ander a mano, luego cuando veáis el vídeo ya no podréis Bueno, preguntar. aunque vean el vídeo luego, que manden el correo, que no Vale, pasa nada. aquí hay otra pregunta también. Bueno, dice, ¿te has Ujú, referido a personal, digamos, a menos dependencia de personal técnico? Pero ujú, entiendo, vamos, aquí me comenta, entiendo que, bueno, que la gestión de la red sigue teniendo que ser de personal técnico, pero a lo mejor no requiere un personal técnico que se sepa, como has dicho, todos los comandos que necesita Cisco, ¿no? sí, sí. O sea, lógicamente, ¿Qué perfil de usuario o de administrador de este software se exige? a ver, lógicamente tiene que ser alguien que maneje de redes, que no vaya a coger y tocar botoncitos así a lo loco y te rompa la red. Pero lo que buscamos es que pues, tareas que sean repetitivas y manuales, poder automatizarlas, que las haga un software de manera, pues eso, automática y pues que las personas, los profesionales, los ingenieros, que empleen su conocimiento y su tiempo en cosas que realmente pues requieran de su tiempo, no estar mareándoles de arriba para abajo, hazme esta chorradilla, hazme esta otra, sino pues reducirles la carga de trabajo. Entiendo, entiendo. O sea, que no, exacto, no perder el tiempo personal cualificado Correcto.
tareas que son a lo mejor, pues, bueno, que se pueden automatizar, ¿no? Como bien decís Eso es. en la presentación, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues no tenemos así ninguna pregunta más, así que Ander, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A ti ¿Eh? también. Y a los que habéis asistido, claro. Y a todos los que habéis asistido, se han apuntado mucha gente a este webinar, se han apuntado más de 110 personas, o sea que es un tema que Ujú, evidentemente interesa. Habéis asistido unas 40, así que ujú. muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y os recuerdo, estaros atentos a próximos webinars de Reditel. Tenemos uno creo que la semana que viene sobre Internet de las Cosas en el ámbito hospitalario y tenemos unas cuantas más preparados en los próximos meses. Así que estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de Reditel en el ámbito de las telecomunicaciones y de las redes. Muchísimas gracias a todos y yo desde aquí, desde San Cugat del Vallès, pues nada, me despido y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.